Señoras y señores, muy buenos días. Bienvenidos a Emigrados Televisión, que se emite desde Bilbao, Euskal Herria, en el programa Panorama. Hoy les saluda Eliezer Jiménez Julio desde París. A nuestras espaldas está la Biblioteca François Mitterrand, aquí en el Gran París. Nos acompaña hoy Marino Valencia, un gestor cultural, experto en arte, cultura, cine, dramaturgo, ha escrito muchos guiones para el tema de televisión y cine, y salsero. Buenos días, Marino, encantado de tenerte con nosotros aquí en París. Bienvenido a Panorama. Gracias, Eliezer, por toda esa cantidad de títulos. No, yo soy un especie de, sí, como tú dices, de gestor de la cultura, de las luchas de la cultura, porque yo pienso que la cultura, el arte, la educación nos pueden llevar muy lejos y pueden hacer que este mundo sea un poco más inteligente, más comprensivo, que las luchas tengan sentido. Por esa razón creo que hay que hacerlo desde este ángulo también. Y como tú dices, estamos aquí al frente de un gran símbolo de la cultura como es la Biblioteca François Mitterrand, y además en primer plano tenemos casi un símbolo de lo que son otra parte histórica de Francia, que es los emigrantes, es decir, que es la lucha de la gente que viene aquí, lo que atraviesan para poder llegar a una patria soñada por ellos, que al mismo tiempo los oprimió mucho tiempo atrás, que es la historia del colonialismo. ¿Tú eres colombiano? Yo soy colombiano. ¿Dónde? Y yo soy de un pueblo de Cauca que se llama Caloto, Cauca, y al mismo tiempo me he vuelto como una especie como de ciudadano del mundo, pues porque he tenido la oportunidad de viajar con la historia del documental. He estado en África, he estado en Asia, he estado en Europa, he estado en América Latina desde aquí, y eso me ha dado como una especie de pequeña conocimiento del mundo, sobre todo de los seres humanos del mundo y las culturas, de la diversidad de las culturas. Marino Valencia es reconocido porque hace una veintena de años también realizó unos documentales sobre el tema de salsa y con los importantes y los grandes de la salsa en América. Sí, nosotros hicimos para Arte Francia y Alemania. Eso fue una buena oportunidad, porque fue pues ya un financiamiento grande para una difusión grande de lo que ha sido la historia, e inclusive pues, la historia de lo que llaman hoy en día salsa, que es el origen de todo el son cubano, y luego los aportes desde Nueva York de los descendientes inmigrantes. Pero es la historia del África, del pueblo africano, que nos lega toda esa cultura profunda que nosotros afortunadamente llevamos en nuestra sangre también. Pues nosotros somos un pueblo, como decía Gabriel García Márquez, estamos en el cruce de las culturas y por eso somos universales, pues tenemos mucho del África, de la manera de sentir los ritmos, la manera de percibir el tiempo, de concebir nuestra amistad con los demás, y al mismo tiempo tenemos esa descendencia que viene de España, que de una cierta forma nos llevó allá con todas las historias tristes. De eso nos dejó también un idioma y nos dejó también una manera de sentir y de percibir el mundo, y al mismo tiempo tenemos nosotros evidentemente nuestros orígenes, son los orígenes de los pueblos autóctonos, y entonces eso nos hace a nosotros personajes muy curiosos, porque cuando por ejemplo a mí me pasa que yo llego a un lugar en cualquier país del mundo donde yo no llego a decir este pueblo es así, yo llego a un pueblo a decir cómo vive, para poder pensar y sentir y vivir con ellos. Nos has hablado de Gabriel García Márquez. Tú también tienes relación con alguien muy especial, Tacha Quintanar, claro, la novia eterna de Gabo aquí en París, que aún vive. Claro, porque resulta de que Tacha Quintanar, vasca de Eibar, justamente en el País Vasco, llegó muy joven acá, con 26, 27 años, a París. Ella había hecho estudios de teatro allá en Madrid, y al mismo tiempo llegó acá, vivió su vida de muchos emigrantes, y así en esas circunstancias conoce a un joven, Gabriel García Márquez, que estaba aquí casi ya de exilio porque era la dictadura de Rojas Pinilla, y se meten en una historia de amor, y él termina escribiendo en un lugar de París que tú conoces, que es la Rue Cuyat, donde está el hotel de los tres amigos, y allí escribe el borrador, pues en la novela del
coronel no tiene quien le escriba, en la cual el personaje que inspira a la coronela es Tacha, que era la novia de la época. Además, allí se realiza otra historia que pasó en el Hotel de Flandre, claro, hoy día, que es cerca de la Universidad de la Sorbonne, aquí en París, en el centro, en donde en esa época estaban varios escritores famosos y también estaba viviendo el mundo en ese momento, la época de las dictaduras en América Latina. Claro, porque en esa época de dictaduras, vivir en París en los tiempos de la posguerra era muy económico, y entonces para ellos que vivían allí en el Hotel de Trois Flandres, en la Rue de Pulla, y al frente en otro hotel estaba Nicolás Guillem, el gran poeta cubano, Augusto Roa Bastos, y estaba una serie de escritores, y en todas partes allá habían dictadores. Y un día Gabo por la ventana abre, llama y dice a los demás, a sus amigos y colegas: se cayó el hombre, todo el mundo en su fiesta, en su habitación, porque dijeron, se cayó mi dictador, y era Batista, que se había caído en Cuba, pero todo el mundo lo celebró como algo importante. Marino Valencia es un orgullo colombiano, amigo, compañero, hermano, que nos da el gusto entrevistarte porque tú representas ese colombiano migrante que también se la rebusca desde el arte, la cultura. ¿En qué estás en estos momentos trabajando? ¿Qué son los proyectos importantes? Mira, ahora estamos como cosa rara buscando las utopías de la defensa del planeta. Es decir, en Colombia, Gustavo Petro en la ONU pronunció un gran discurso de cómo es que hay que salvar a la Amazonía, que es un pulmón del mundo. No es el pulmón de nosotros, es el pulmón del mundo, uno de los 3 pulmones del mundo, con las selvas del Congo, con las taigas y esas cosas. Y está en peligro, estuvo mucho más en peligro en la época de Bolsonaro. Lula le está tratando de rescatar, y esta unión que pronunciaron y que él pronunció en ese gran discurso en la ONU fue el llamado para que estos pueblos se organicen y haya una lucha en la cual ahora Petro es un líder mundial y reconocido en ese tipo de propuestas. Quiere decir esto que inclusive es posible que ahora con lo que está pensando el mundo, como se está reorganizando el mundo, el cambio de la deuda pública por la defensa de la Amazonía sea algo que políticamente va a pesar, y es de esa forma como nosotros vamos a poder salvar uno de los pulmones del mundo que nos da razón de vivir a muchos seres de este planeta. Marino Valencia, con tu experiencia de gestor cultural en el cine, en las artes, en las exposiciones, en los festivales de cine, ¿cuál es el mensaje que le das a los colombianos y las colombianas desde aquí, desde París, con la biblioteca François Mitterrand a nuestras espaldas hoy día? Lo importante en el estudio es que tenemos la gran lucha por la memoria de la cultura, de los pueblos, de las luchas de los pueblos, de cómo se han superado y cómo hay que transmitir la memoria. En esta época de inteligencia artificial, la memoria es el combate de base que se tiene que seguir aumentando, trabajando para conseguir. Marino Valencia, muchas gracias por este bello encuentro con mi hermano aquí en Panorama, Emigrados Televisión desde París con Marino Valencia. Les habló Eliezer Jiménez Julio, Emigrados Televisión, con la realización de diversas comunicaciones. Hasta una próxima oportunidad en estas historias de vida.